Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro estudio de las virtudes infusas. Entonces, al bautizar a un niño, el niño recibe la gracia, la santidad, junto con ella, fe, esperanza, caridad, 3 virtudes teologales y las 4 virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo. Hemos visto la última vez que la virtud es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. La virtud de la fe nos hace creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo y Dios no se equivoca ni nos engaña. Ahora vemos la virtud de la esperanza. Noten esto. La esperanza es una virtud sobrenatural, es decir, infundida por Dios en el alma. No es natural. La esperanza es una virtud sobrenatural por la cual, fundados en las promesas de Cristo, confiamos alcanzar el cielo y los medios necesarios para obtenerlo. Entonces, apoyándonos, fundados en las promesas de Dios encarnado Jesucristo, tenemos confianza de alcanzar la dicha del paraíso, del cielo, y también recibir los medios necesarios para obtenerlo. Estos medios, ¿cuáles son? Noten esto: la gracia, la santidad, las buenas obras, con la ayuda de Dios, y la perseverancia final. Muy importante, la perseverancia final. Es una gracia especial, hace falta pedirla cada día. La gracia nos permite efectuar obras meritorias, porque el que está en pecado mortal, sus buenas obras naturales no son meritorias para el cielo. ¿Por qué? Porque no tiene cuenta abierta en el cielo. El que está en pecado mortal no tiene cuenta abierta, aunque haga cosas buenas. San Pablo dice: aunque yo diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo caridad, nada soy. Entonces la gracia nos permite efectuar obras meritorias, y con estos merecimientos merecer la gracia y alcanzar de Dios la perseverancia. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? El fundamento de la esperanza es doble. Se funda principalmente en las perfecciones de Dios. El fundamento de la esperanza se funda principalmente en las perfecciones de Dios, en su bondad y poder infinitos, de un lado, y de otro lado, en la fidelidad de sus promesas. Entonces Dios es perfecto, no puede fallar, es bueno y tiene poder infinito de cumplir lo que promete, y es fiel a sus promesas. Dios no engaña. Este es el primer punto. Así, Dios ha prometido el cielo a los que guardan sus mandamientos. Va a cumplirlo. Lo prometió, lo cumple. Prometió el cielo a los que guardan sus mandamientos. Ayuda también para poderlos guardar a quien se la pide. Entonces, Dios promete el cielo a salvación eterna a los que guardan sus mandamientos, y prometió ayuda para poderlos guardar a quien se lo pide. Pedid y recibiréis. De ahí la importancia de la oración. Segundo, el segundo fundamento de la esperanza se funda en los méritos infinitos de Cristo. En los méritos infinitos de Cristo que Él alcanzó precisamente para nosotros. También en la intercesión de María y de los santos, y en nuestros propios merecimientos. Entonces, si tenemos confianza y acudimos a los méritos de Cristo mediante los sacramentos, por ejemplo, la intercesión de María, de los santos, y nosotros hacemos lo que podemos y lo que debemos en estado de gracia, y bien, alcanzaremos lo que esperemos, la vida y la gloria. Fuera de la confianza en alcanzar los bienes eternos, incluye la esperanza el deseo de estos mismos bienes. Entonces, noten eso también. Entonces, además de la confianza de alcanzar la vida eterna, los bienes eternos, incluye la esperanza el deseo de estos mismos bienes, porque no se puede esperar la consecución de un bien no deseado. Entonces, tenemos que desear llegar al cielo. Por eso los santos hacían tanto esfuerzos para llegar
al cielo. Hagamos ahora un resumen de todo lo que dijimos. Noten esto, otra definición de la esperanza. La esperanza puede definirse como virtud teologal, virtud que nos une a Dios, teos, Dios en griego, virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna. Virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna, de un lado, de otro lado, alcanzar los medios necesarios para llegar a ella apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Entonces, alcanzar los medios necesarios para llegar a ella apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Expliquemos esto un poco. Es una virtud teologal. ¿Por qué? Porque lo mismo que la fe y la caridad tiene por objeto al Dios mismo, que será nuestra bienaventuranza eterna. Entonces, el objeto de la esperanza es Dios mismo. Es Dios mismo. Infundida por Dios en la voluntad, ya que su acto propio es cierto movimiento del apetito racional hacia el bien, que es el objeto de la voluntad. La voluntad que busca el bien. Entonces, la esperanza nos impulsa a buscar ese bien que llamamos Dios. Cuando los hermanos de San Bernardo, casi todos fueron de monjes, dijo al chiquito: te dejamos el castillo, toda la propiedad. Dijo: mal negocio, usted todo en el cielo, me deja la tierra. Bueno, finalmente él también se fue de monje después, ¿no? Entonces aquí la esperanza tiene objeto a Dios. Entonces buscamos este objeto, apetito, deseado, que es Dios. Dios es el bien supremo, es fuente de todo bien, toda dicha, toda alegría. Por eso los santos del cielo ya no pueden pecar. ¿Por qué? Porque cuando está en Dios no puede desear algo más que Dios. Dios es fuente de todo bien. Todos los bienes del mundo frente a Dios es pequeña cosa. Bien. Por la cual confiamos con plena certeza que vamos a alcanzar esto. La esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto, no porque podamos saber con certeza que alcanzaremos de hecho la salvación eterna, a menos de una especial revelación de Dios, sino porque podemos y debemos tener la certeza de que apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios, no podemos salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para la salvación. Entonces, el que tiene fe, esperanza, caridad, bien, apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios, va a vencer todos los obstáculos, si se apoya en Dios. Por eso el que no se apoya a Dios, hay de él. Apoyarse en Dios. Sin mí, nada podéis, dijo nuestro Señor. Entonces, tener confianza en Dios, nuestro Señor. La gente que se desanima por cualquier cosita, Abraham tenía fe, tenía esperanza. Tenía fe y esperanza. Y la esperanza nos impulsa a ¿qué? Alcanzar la vida eterna. Es el objeto material primario de la esperanza. El objeto formal es ver a Dios cara a cara. Si persevero en el camino de la fe, de la esperanza, de la caridad, bien voy un día a recibir a Dios, ver a Dios cara a cara, esto reemplaza la fe, y poseer Dios es la esperanza. Y amar a Dios es la caridad. Entonces Dios me dará los medios necesarios para llegar allá. Ese es el objeto material secundario. Abarca todos los medios necesarios para la salvación. Gracias, sacramentos, auxilios, ayudas, buenos ejemplos. Aún los mismos bienes naturales, en cuanto pueden sernos útiles para conseguirla. Bien, ahora, ¿quién más puede ayudarnos? Además de Dios, tenemos la Virgen, tenemos la humanidad de Cristo, tenemos los santos. No estamos solos. Hay todo un ejército del cielo que quiere que lleguemos al cielo. Esto dijimos acerca de la esperanza. Ahora veamos los pecados contra la esperanza. Los pecados contra los pecados contra la esperanza.
Hay dos tipos de pecados contra la esperanza: por presunción, por orgullo vamos a decir, o por desesperación y desconfianza. Entonces, presunción, desesperación, desconfianza. Se peca contra la esperanza por presunción o exceso de esperanza. Exceso de esperanza. Y por desesperación, por falta de ella. Y también se peca por desconfianza. Pecan por presunción o exceso de falsa confianza los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin el socorro de la gracia. Piensan salvarse por su propia fuerza, sin el socorro de la gracia. Esos son los pelagianos. Pelagio fue un monje inglés que negaba, en cierto modo, la gracia. ¿Puedo yo, haciendo obras humanas, salvarme? Es falso. Entonces, los que esperan salvarse de sus propias fuerzas. Pienso que hoy los protestantes en parte están esto, en parte, ¿no? Yo creo en Cristo, ya estoy salvo. Estoy salvo. Sí, hijito, pero estás equivocado. Crees en Cristo, que bueno, pero haga lo que hizo Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Cristo dijo: recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quienes perdonados. Entonces, preséntase al ministro del Señor para recibir perdón de sus pecados. No, yo directamente con Dios. Entonces, es una falsificación. Es una falsificación. Dos, pecan contra esto. Entonces, uno, los que esperan salvarse por sus propias fuerzas. Dos, los que esperan salvarse por la pura fe, sin hacer buenas obras. Esos son los protestantes. Los que esperan salvarse por pura fe, sin hacer buenas obras. Yo creo en Dios y ya estoy salvo. No, hagas buenas obras, porque la fe sin las obras es una fe muerta, dice Santiago Apóstol. Tres, los que viven en el pecado pecan contra la esperanza. Los que viven en pecado, aplazando la conversión para el momento de la muerte. Pecan contra la esperanza. Los que viven en pecado, me convertiré, me confesaré cuando llegue la muerte. ¿Quién sabe si usted va a tener un salto para confesarte? También los que confiando temerariamente en sus fuerzas se exponen a ocasiones de pecar. Noten eso también. Entonces, los que se exponen a la ocasión del pecado, son temerarios, pecan contra la esperanza de una manera temeraria. Entonces, nunca exponerse al pecado de una manera temeraria. La presunción es grave pecado. Noten esto. La presunción es grave pecado por ser un abuso de la misericordia divina y un desprecio de su justicia. Entonces, la presunción es grave pecado por dos razones. De un lado, abuso de la misericordia de Dios, y dos, desprecio de su justicia. La Sagrada Biblia dice y condena con severas palabras: no digas la misericordia de Dios es grande. No digas la misericordia de Dios es grande. Él me perdonará mis muchos pecados, porque tan listo como su misericordia está también su ira. Como es misericordioso, también tiene su ira, y con esta tiene los ojos fijos al pecador. Eclesiástico 5:6. Entonces, no diga Dios es misericordioso, voy a pecar y después cuando voy a morir voy a confesarme. No, Señor, estás equivocado. Continuamos meditando sobre los pecados contra la esperanza. Después del pecado de la presunción, hay otro pecado de la desesperación. La desesperación consiste en juzgar que ya Dios no nos perdonará los pecados, ni nos dará la gracia y medios necesarios para salvarnos. Esta es una mentira del diablo. Entonces, hay gente que dice: ya no hay perdón para mí. Esa es mentira del diablo, es una tentación muy, muy fea, muy peligrosa. La desesperación es pecado gravísimo, porque es la negación de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su infinita misericordia. Es también muy peligroso, porque lleva fácilmente a todo exceso, aún al suicidio. Y bien, en Ezequiel profeta
18:32 dice el Señor: yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé. Conviértanse y vivan. Conviértanse y vivan. Regresa a Dios y bien hay perdón, hay misericordia. Y bien, siempre Dios perdona, nunca Dios rechaza un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido, y bien, siempre Dios le perdona. Pero no vamos a jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, hay perdón. Por ejemplo, si Judas no hubiera desesperado, ese es su pecado principal, de hecho. Perdió confianza en el perdón del Señor. Dios es poderoso, todopoderoso, cumplidor. Aquí lo dice, lo repito, Ezequiel, profeta 18:32, yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere. Conviértanse y vivan. Conviértanse y vivan. Entonces, el pecado de desesperación, decir que Dios ya no me perdona, es gravísimo pecado, porque es la negación de la fidelidad de Dios. Y Dios es promesa en sus promesas, es fiel, y también Dios es misericordioso. Y también es muy peligroso, porque el demonio impulsa a la desesperación para después llevar a todo exceso y aún al suicidio. Son muchos y muy expresivos los textos de la Sagrada Escritura que nos exhortan a la confianza en Dios, a pesar de nuestros pecados. Destacamos algunos. Dios disimula los pecados de los hombres, aguardando su penitencia. Sabiduría 11:24. Entonces Dios hace como si no viera nuestros pecados, esperando, impulsándonos a la penitencia. Incluso a veces un accidente, una cosa, una enfermedad, y bien Dios la permite para que la persona recapacite, se salve y evite la catástrofe del infierno eterno. Purificaos, cesad de obrar el mal, aunque vuestros pecados os hayan teñido como la grana, quedaréis blancos como la nieve. Isaías, profeta 1:18. Muy importante esto, ¿no? Aunque vuestros pecados hayan tenido como la grana, muy rojos, muy horribles, quedarán blancos como la nieve. Es decir, Dios perdona. Una persona que ha hecho todos los pecados que pudo hacer, bien, si pide perdón al Señor, si se acerca a Cristo nuestro Señor, bien, Cristo dio su Espíritu Santo para perdonar los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que no perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20, 22, 23. Y también en Ezequiel, profeta, dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino se convierta y viva. Esto ya también es muy importante. Que se convierta, es viva. Ezequiel 33, 11. Si volvemos los ojos al Evangelio, toda la vida de Cristo es una exhortación a la confianza en la infinita misericordia de Dios. Él mismo nos declara: no he venido en busca de los justos, sino de los pecadores. En San Mateo 9:13. No necesitan médico los que están alentados, sino los que están enfermos. En San Mateo 9:12. El que se siente tentado de la desesperación debe considerar que la misericordia de Dios es infinita y que nunca despreciará el corazón contrito y humillado. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y que María Santísima es el refugio de los pecadores y les obtiene el perdón cuando acuden a ella con humilde confianza. Los extremos se dan la mano. Es muy fácil que una atrevida presunción, orgullo de salvarse solo fácilmente, reemplace la desesperación. Por lo mismo que hemos confiado tan temerosamente, luego desesperamos. Hay que advertir también que muchas veces la desesperación es tentación directa del demonio para desalentarnos en el bien y perdernos. En todo caso, hemos de recurrir a la oración humilde y confiada
y al consejo de un prudente confesor o director de conciencia. Jamás ir ver brujos, hechiceros, de que psicólogos ateos, de esas cosas. No, estas cosas existen. El demonio sí actúa, lleva Judá a la desesperación y al suicidio y al infierno. Otro pecado contra la esperanza es la desconfianza. Se peca también contra la esperanza por la desconfianza, ya por no desear los bienes eternos. Peca por desconfianza quien, sin perder por completo la esperanza en Dios, no confía suficientemente en su misericordia y fidelidad. Nuestra desconfianza ofende mucho a Dios porque equivale a poner en duda sus divinos atributos. Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios cumple porque puede y no miente como los hombres. Entonces nuestra desconfianza, bien sí ofende a Dios, equivale a dudar de sus divinos atributos, de su poder, de su puissance, de su fidelidad. También perjudica a nuestra alma, porque Dios no concede sus favores, sino a quien se los pide con plena confianza. Los santos tienen plena confianza en Dios, por eso hacían hasta milagros. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios y le será concedida, pero pídela con fe, sin soplar de desconfianza. Porque quien pide dudando es como las olas fluctuantes del mar. Tal hombre no espera de Dios poco ni mucho, dice Santiago apóstol. Entonces pedir, sí, con confianza. Ahora pedí, no recibí. Paciencia, hijo. Paciencia. Santa Mónica pidió casi unos 18 años la conversión de su hijo, tremendo hereje, perdido, pecador público, escandaloso. Bien, se convirtió después de casi unos 18 años. Entonces es muy importante pedir con confianza y con paciencia. Cuando la desconfianza tiene por causa no el que dudemos de la misericordia de Dios, sino el que nuestra mucha miseria y pecados nos hagan indignos de ella, tiene cierta justificación. Pero si este temor es excesivo y no encuentra contrapeso en la infinita misericordia de Dios, lleva necesariamente al pecado de desconfianza. Es verdad que nosotros no merecemos nada debido a lo que somos, pero Dios nos quiere, Dios nos ha creado para el cielo, no para el infierno. Y Dios dice, conviértanse y vivan. Ezequiel 18:32, ya lo dije 2 veces. Hablemos unas palabras también acerca de la esperanza y el temor. La esperanza no excluye un saludable temor, sino que lo exige. La Escritura no nos recomienda al mismo tiempo la esperanza y el temor. El que piense estar firme, vea que no caiga. Cuidado. Y también obrad vuestra salvación con temor y temblor, dice San Pablo en Filipenses 2:12 y 1 Corintios 10:12. Entonces, obrad vuestra salvación, sí, pero con temor y temblor. ¿Por qué? Porque podemos caer, podemos perdernos. La razón es que aunque la esperanza es absolutamente cierta por parte de Dios, que no puede faltar a sus promesas, no es sino condicionalmente cierta de nuestra parte. Esto es, nos salvaremos siempre que cooperemos a los medios de salvación que Dios nos brinda. Pero a causa de nuestra fragilidad no podemos tener certeza absoluta de nuestra perseverancia. Por eso, queridos hermanos, es muy importante pedir la gracia de la perseverancia final. Es muy importante pedirla cada día, rezando las Aves Marías a la Virgen fiel. Podemos pues afirmar que Dios quiere que un saludable temor marche al pie de una firme esperanza, porque de nuestro lado podemos perdernos fácilmente. Por eso debemos, no sé qué santo era, decía a sí mismo, Señor, cuídese de esta persona porque puede traicionarte. Pienso era San Filippo Neri. El temor se desprende de nuestra fragilidad, la esperanza de la infinita misericordia de Dios. Examinando las proporciones en que pueden juntarse la esperanza y el temor, hallamos que esperanza sin temor es presunción. Esperanza con temor saludable es esperanza saludable. Esperanza con temor saludable es esperanza saludable. Esperanza con temor exagerado es desconfianza. Temor sin esperanza es desesperación.
A pesar de nuestra mucha miseria, debemos confiar en Dios, recurrir a la oración y luchar contra nuestros defectos y alejarnos de la ocasión del pecado. Una persona que se confiesa, llora, después vuelve a lo mismo cada rato regularmente, es que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene que tomar medidas también, además de la oración, sacramentos, medidas naturales, humanas, alejarse de la ocasión del pecado. Nuestro Señor es muy categórico en este asunto. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecados, córtalo, arráncalo. Entonces, si un amigo, si el Facebook, si el Internet, si el teléfono es causa de pecado para ti, aléjate, hijito, corte con esas cosas. Puedes vivir sin teléfono, sin Internet y sin Facebook, ¿no? Si un amigo te invita a lugares de pecado, que vaya al diablo. Es ministro de Satanás, dice San Juan Bosco en su maravilloso libro llamado El joven instruido, que les aconsejo de bajar de internet. Entonces, a pesar de nuestra mucha miseria, debemos confiar en Dios, recurrir a la oración, a los sacramentos y luchar contra nuestros defectos y alejarnos de las ocasiones del pecado. Por ejemplo, usted recibe de un disque amigo lo que no debes, y viene bloquearlo, eliminar este tipo. No es un amigo, es un Satanás que quiere perderte. De hecho, Satanás lo usa como instrumento, ¿no? Recordemos que Dios es misericordioso precisamente porque nosotros somos miserables, ya que la misericordia no puede existir sino donde haya miseria que socorrer. Y digámoslo con Santo Agustín, mi único mérito es tu misericordia, Señor. Pecan por no desear los bienes eternos, los que de tal modo se apegan a la tierra que no desean la bienaventuranza. Entonces eso también es un punto peligroso. Pecan por no desear los bienes eternos, los que de tal modo se apegan a la tierra que no desean la bienaventuranza. Tanto la desconfianza como el despego del cielo son de suyo graves, porque envuelven o el desconocimiento de la infinita misericordia de Dios o su desprecio como nuestro último fin. Suelen, sin embargo, ser leves por falta de plena advertencia. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos, nuestra patria es el cielo. Somos viajeros al cielo, no somos eternos. Aunque uno tenga 100 años, le tiene que dejar este mundo. La esperanza y el deseo del cielo son indispensables, pues como dice un padre de la iglesia, sin esperanza de recompensa no se abrazan grandes trabajos. Sin esperanza de recompensa no se abrazan grandes trabajos. ¿Y por qué hoy los católicos andan como andan? Materialistas y, pobres pecadores. ¿Por qué? Y porque ya no se piensa mucho en el cielo. Nos hicimos materialistas. Y bien, somos viajeros a la eternidad. Nada llevaremos de este mundo. Todo quedará aquí, salvo las buenas obras, o las malas también. San Pablo a su vez alienta recordándonos que lo que aquí es tribulación momentánea y ligera, engendra en nosotros de maravilloso modo un peso eterno de gloria, 2 Corintios 4:17. Y hablando del cielo, dice, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, la imaginación no ha imaginado lo que Dios reserva para los que lo aman. Entonces, queridos hermanos, la esperanza es una virtud importante. ¿Por qué? Porque ponemos en Dios nuestra confianza. La esperanza, dijimos, es una virtud sobrenatural por la cual, fundados en las promesas de Cristo, confiamos alcanzar el cielo, la gloria del cielo, y también los medios necesarios para obtenerlo. Hemos dicho que esos medios son la gracia, las buenas obras, la perseverancia, los sacramentos, y la perseverancia final. La gracia nos permite efectuar obras meritorias, por eso es importante vivir en gracia de Dios y no en pecado mortal, y que esos merecimientos nos alcanzan la gloria y alcanzamos de Dios la perseverancia. Hemos dicho que la esperanza tiene un doble fundamento. Su principal fundamento el pensamiento se funda en las perfecciones de Dios, en su bondad y poder infinitos y en su fidelidad, en sus promesas. Cuando Dios promete algo, lo guarda. Así Dios ha prometido el cielo a los que guardan sus mandamientos.
y ayuda para poderlos guardar a quien se lo pide. De ahí la importancia de la oración, de los retiros espirituales, de las buenas lecturas, para animarnos siguiendo el ejemplo de Cristo y los santos, y de los santos sacramentos. Dijimos que son fuentes directas, divinas, de salvación, de recibir los méritos de Cristo. La salvación de Cristo también se funda seguramente en los méritos infinitos de Cristo como hombre, que Él alcanzó precisamente por nosotros, y en la intercesión de María y de los santos, y en nuestros propios merecimientos. Fuera de la confianza en alcanzar los bienes eternos, incluye la esperanza, el deseo de estos mismos bienes, porque no se puede esperar la consecución de un bien sin desearlo. Hemos dicho que hay pecados contra la esperanza, por exceso, es la presunción, y por falta, por defecto, la desesperación. Pecan por presunción los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin el socorro de la gracia, los pelagianos. Los que esperan salvarse por pura fe, sin hacer buenas obras, como los protestantes. Los que viven el pecado aplazando la conversión por el momento de la muerte. Los que pecan más libremente porque Dios es bueno, y los que confiando temporalmente en sus fuerzas se exponen a ocasiones de pecar. La presunción es un exceso de esperanza por ser una confianza sin fundamento, innecesaria, excesiva y falsa. La presunción es pecado grave, dijimos, por ser un abuso de la misericordia de Dios y un desprecio de su justicia. La Santa Escritura la condena con severas palabras. No digas la misericordia de Dios es grande, Él me perdonará mis muchos pecados, porque tan listo como su misericordia está su ira, y en esta tiene los ojos fijos en el pecador. Eclesiástico 5:6. Y también hay el pecado por defecto, dijimos, la desesperación. Desesperación consiste en juzgar que Dios ya no nos perdonará los pecados. Esto también es totalmente falso. Sean lo que sean los pecados, bien Dios perdona con tal que uno, sin perder tiempo, acude a Él. Vengan a mí todos que estáis cansados, yo los aliviaré, dijo el Señor. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11, ya lo dijimos por tercera o cuarta vez. Yo no me complazco en la muerte de nadie, quien fuere, conviértanse y vivan también. Ezequiel 18:30-32. Entonces, Cristo dice, no he venido a buscar los justos, sino los pecadores. Entonces, tenemos que desconfiar de la desesperación, porque puede ser una tentación muy hábil del demonio que impulsa al pecado hasta al suicidio. Hace falta, cuando está así tentado, consultar a un sacerdote, a un director espiritual o al confesor. También hay la desconfianza. Se peca también contra la esperanza por la desconfianza o por no desear los bienes eternos. Peca por desconfianza quien, sin perder por completo la esperanza, no confía especialmente en su misericordia de Dios, en su fidelidad. Nuestra desconfianza ofende mucho a Dios, porque equivale en poner en duda sus divinos atributos, o perjudica a nuestra alma, porque Dios no concede sus favores, sino a los que los piden con confianza. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, le será concedida, pero pídala con fe, sin sombra de desconfianza. También hemos hablado de la esperanza y del temor. La esperanza no excluye un saludable temor, sino que los exige. La Escritura recomienda al mismo tiempo la esperanza y el temor. El que piense estar firme, vea que no caiga. Obrad vuestra salvación con temor y temblor. 1 Corintios 10:12, Filipenses 2, dice, entonces pongamos nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Dios es todopoderoso, Dios no engaña, Dios no es débil como los humanos que no pueden cumplir lo prometido. Y bien, para que esta virtud de la confianza funcione, hace falta vivir en estado de gracia y no en pecado mortal.
Los que están en unión libre, los que están en adulterio, los que están en borracheras, los que están en vicio, los que no van a misa pudiendo ir, los que pecan bajo todas las formas posibles, bien, destruyen la gracia, destruyen la caridad, destruyen las virtudes infusas del Espíritu Santo. Sí queda la fe, la esperanza, pero sin la gracia. Entonces hace falta precisamente nuestra fe, nuestra esperanza debe impulsarnos a Dios a cumplir lo que Dios dijo. Vengan a mí todos los que andáis cansados, fatigados, y yo os aliviaré, dice nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos esto. Entonces, hace una buena confesión, porque nuestro Señor dijo, yo vine por los pecadores, no por los justos. Hace una buena confesión, el sacerdote perdona en nombre y por el poder de Cristo. Recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes quedan retenidos. Que los hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, bien, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la explicación de la fe divina y católica. Que Dios los cuide, la Virgen fiel los pone bajo su manto, y insisto, no dejan la oración, no dejan el rosario, no dejen los santos sacramentos, confiésense regularmente, sin ocultar ningún pecado. El pecado olvidado queda perdonado si uno lo olvidó sin quererlo, lo confiesa después, pero el que oculta pecados no hace mal su confesión, y comulguen dignamente, no jamás en pecado mortal. Y los que no sean casados, cásense. Dejen de ser escándalo, dejen de ser pecadores públicos, cásense como Dios, no compliquen ni fiesta ni gasto, una pequeña comida de acción de gracias y punto, pero no tardar. Dios perdona, Dios promete el perdón, pero no promete tiempo. No sabemos ni el día ni la hora, y no olviden esta palabra de Santo Hermano Pedro: hermanos, un alma tenemos, si la perdemos no la recuperaremos. Y bien, que todos los santos del cielo que triunfaron, y bien, nos ayuden a poner toda nuestra confianza en Dios y acudir a su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.